grave, para poder saludar con muchísimo gusto a la abogada especialista en Derecho Electoral, a la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar. Laura, ¿cómo estás? Toñito, buenos días, amigos. Ahora sí que presente en martes. Ayer no me dio chance de llegar a tiempo, pero aquí estoy. Oye, siempre presente sin censura. Nos solidarizamos contigo, supimos que tú estuviste en el hospital, ¿verdad? No, pero para donar sangre, es que van a operar a mi cuñada y Emiliano, que ya tiene 19 años y que está todo sano y fuerte, le ofreció donar sangre, pero llegó la primera vez y le dijeron que tenía demasiada vitamina C en su sistema, estaba muy bien vitaminado y le pidieron que volviera a hacer, pero ayer llegamos a las 6:30 y le tomaron la sangre a las 11:30, entonces salimos después de las 12, entonces todo se hizo largo y yo estaba afuera del seguro, sin bañar, sin señal, sin nada, y no me daba la vida, pero no, muchas gracias por la solidaridad y el cariño, pero era en donación de sangre. Solidaridad siempre, querida Laura, y pues lo que necesites, aquí estamos siempre. Nos da mucho gusto que puedan donar sangre, incluso que puedan estar ahí, bueno, pues ser parte de esa lucha en otros frentes. También quiero saludar con muchísimo gusto al queridísimo Manuel Ibarra, usted lo conoce perfectamente, periodista independiente, maestro en comunicación y nuestro queridísimo Martillo de los Fachos. Mire, la verdad es que yo creo que estos dos que tenemos aquí, estos dos grandes compañeros, tanto Laura como Manuel, los dos son grandes martillos de los fachos así. Y bueno, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué dices? Bien, gracias. Bueno, gracias por ponerme a nivel de la comadre. Un saludo. Y qué bueno, ¿no? Sí, lo de donar sangre siempre se complica. Qué bueno que salió bien. A mí me ha tocado también una vez fue a donar y que por exceso de hierro me dijeron yo, ahora por consumir leguminosas me van a castigar, pero bueno. Yo fíjense que yo intenté hacerlo aquí en Estados Unidos y es pero de lo más ridículo que existe. Yo donaba constantemente en México y aquí que lo intenté, no lo dejan donar a uno si en los últimos, o sea, si en este último año uno ha ido a otro país. Entonces, una persona que pues es originaria de otro país y va a visitar a los papás, no puede donar sangre. Creo que de hecho es en los últimos 3 años. Discriminan mucho a la gente también de Haití, de Sudáfrica. Sí, me dijeron, pero te regalamos la playera y el sándwich. Yo, chingados, quiero su playera y su sándwich. Yo lo que quería era dejar mi conciencia tranquila. Sí, te dan tu frutita, ¿no? Tu jugo de naranja. Sí, me ha tocado donar también en Estados Unidos a la Cruz Roja y sí, te dan tu juguito de naranja y tu fruta. Y sí. Por cierto, pensé, Manuel, que te iba a ver ahí en Los Ángeles en esta última visita, pero ya nos veremos entonces ahí. Sí, pues como dijo el clásico, avisen. La siguiente, ya te avisamos de una vez, vamos a estar. Seguramente y para terminar esta larga introducción, seguramente con el arrastre que trae la señora doctora Sheinbaum, va a venir aquí al área de San Diego y seguramente ahí nos vamos a ver. Sí, exactamente. No, bueno, pero se viene esta cumbre climática en la que participará tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador a mediados, finales de noviembre, justo antes del Thanksgiving. Ahí estará el presidente, entonces pues vamos a ver si nos damos la vuelta por allá también en San Francisco. Pero bueno, compañeros, ¿qué les parece que vamos a los temas duros, a los temas fuertes? Hoy el presidente López Obrador hizo una serie de planteamientos muy duros dirigidos claramente a la ministra Piña, y por supuesto a los ministros y a los miembros del Poder Judicial. Me llamó mucho la atención que incluso le dijo a la ministra pues que se deje de espectáculos, que eso de que sí o no va a participar en comparecencias del Senado, pues es una circunstancia de espectáculos con la que hasta se podrían burlar de ella. Que mejor expliquen la cantidad de privilegios, riquezas y corruptelas en las que han incurrido. ¿Qué opinas de esto, Laura? Pues mira, primero, Toño, a mí me parece que el tiempo de haber podido ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los medios, a donde hubieran querido, de parte del Poder Judicial, para explicar, para justificar en qué quieren gastar además de 84 mil millones de pesos, la defensa de los 13 fideicomisos ilegales, porque son ilegales, porque según la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, solamente autoriza a uno y que es en exclusivo uso para la mejora de los edificios, la capacitación del personal del Poder Judicial de la Federación.
Los otros 13 que han servido y que han etiquetado como ayuda para el pago de renta de los titulares de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, o ayuda de gastos médicos, o ayuda de pensiones, son ilegítimos porque no los contempla la ley orgánica que los regula. Entonces, pues creo que el tiempo de salir a defenderlo ya pasó. Pero además, el presidente dijo, y dijo muy bien, ya salió ayer en la noche la señora Norma Lucía Piña a decir que no iba a ir, como no ha ido a ningún lado, no ha dado un solo comunicado al público, todo lo hace ahí en su cubil de la corte, no tiene contacto con la gente, nadie puede interpelarla, nadie puede confrontarla, y ella no puede, pues, decir que defiende proyectos de manera, pues, orgánica como una persona. Entonces salió a decir que no iba a ir, pues porque obvio no se iba a exponer a ser confrontada pues por la gente del Senado para decir, oiga, ¿cómo es que pues ustedes están pidiendo semejante cantidad de prerrogativas en un presupuesto de 84,000 millones de pesos y encima quieren mantener las garras sobre un monto de aproximadamente 20,000 millones de pesos que no sirven para lo que dicen que sirven? Entonces, el presidente, yo creo que, pues, habiendo leído la forma en que esta señora, como presidenta del Poder Judicial, la Suprema Corte y el Tribunal, y el Consejo de la Judicatura Federal, pues quieren hacerse las víctimas, y el presidente dijo, no es necesario. ¿Para qué van? ¿Para victimizarse? ¿O para decir que el presidente quiere acabar con ellos porque en clara venganza a lo que ocurrió en 2005 y 2006? No sirve de nada. Pero además, y yo creo que aquí es donde tenemos nosotros que profundizar, Toño, Manuel, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial en su conjunto, además al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a toda esta organización que en teoría sirve para dar justicia y mediar entre dos polos, es decir, los que avasallan derechos y los que resisten, y generalmente los que resisten son los pobres, son las mujeres, son los indígenas, son las personas invisibilizadas por un sistema. Son a ellas a las que se les pide que sigan trabajando, que sigan pagando recursos transformados en impuestos para darle dinero en demasía al Poder Judicial de la Federación. Si nosotros revisamos la cuenta pública con la que inició labores en este enero, precisamente la ministra Piña, en el presupuesto de 2023, la cantidad que se destina a salarios es brutal, pero hay personas asalariadas dentro del Poder Judicial que ganan entre 13 y 15 mil pesos, que son el escalón más bajo, que son oficiales judiciales. Y de ahí nos vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando ya llegamos a nivel de magistrados de sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de magistrados de circuito o pues de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el saldo, el sueldo neto, es decir, el que no tiene las otras prestaciones, no baja de 230,000. Y cuando ves que además se les pagan millones de prestaciones, de derechos de vestuario, de aguinaldos, de sueldos o sobresueldos porque su labor es peligrosa. Dices, ¿y qué no es más peligroso el que haya personas que ganan en el Poder Judicial 13,000 pesos y la sacan a discutir, a decir que el presidente les quiere arrebatar su dinero? Otra cosa, y estuvimos viendo en el fin de semana estos pues traslapes de palabrería con los que las personas que están haciendo la defensa, supuestamente desde el Poder Judicial, confiesan. Los comedores del Poder Judicial son muy diferentes, y yo conozco pues el del Palacio de Justicia de San Lázaro, por ejemplo, que es el tribunal que está enfrente de la Cámara de Diputados, que es un palacio, un edificio muy grande, muy bonito, y hay los comedores de los empleados que en el tiempo en el que yo estuve por ahí, alrededor del año 2000, costaba 25 pesos una comida corrida, bien con agua, tortillas, arroz, frijoles,
mientras que una comida corrida en las fondas de alrededor costaba, a lo mejor, por decirte, 40 pesos. La cercanía, el que estabas dentro del mismo edificio, la gente decía, oye, qué buena onda que sea una prestación pagar 25 pesos por una comida corrida. Lo que es gacho es que los empleados sigan teniendo que pagar su prestación de comida, en tanto que los señores de la corte, por ejemplo, tienen chefs que les preparan comidas gourmet a la carta y por las que no pagan ni siquiera esos 25 pesos. Esos son los dos universos que nosotros tenemos que, pues, poner a la mesa. Y por eso el presidente dice, no, que ni vaya, porque la pantomima, la faramaya de tirarse al suelo como si de verdad estuvieran extinguiéndose sus derechos laborales fueran reales. Y no es cierto, Toño. Ellos van a seguir ganando porque hay que entenderlo. La extinción de los fideicomisos es la imposibilidad de que sigan quedándose con los sobrantes, es decir, con el dinero que no terminaron de gastar del presupuesto de este año y se lo quedan. La ley de hacendaria y la ley de tesorería obliga a que todos los entes públicos que reciben dinero para utilizarlo de manera autónoma en sueldos, salarios, mantenimiento, papelería, etcétera, todo lo que no hayan ejercido, que no hayan gastado, lo tienen que devolver a la federación. Y a todos supuestamente tendrían que estarlo haciendo. En teoría eso es lo que debieron de hacer en el Poder Judicial. Se quedaron el dinero, en cambio, y lo empezaron a invertir. Pero entonces ni el dinero invertido ni los intereses son legales, no son legítimos. Y ahora que se les extingue, dicen que ya no les va a alcanzar para los seguros médicos. Es que se supone que además no existen seguros médicos más allá del ISSSTE y del IMSS en el caso de los trabajadores al servicio de patrones particulares. Todos los empleados del gobierno, ya sean estatales, municipales o federales, tienen acceso y seguridad del ISSSTE. Es el Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores, Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. ¿Por qué tendrían ellos que tener asegurada salud de manera externa o superior? Entonces, la verdad es que me parece sí hasta cierto punto divertido escuchar todo lo que arengan, porque siguen defendiendo privilegios. Estas marchas a las que acudieron personajes tan aviesos como el propio José Ramón Cosío, que primero dijo que no iba a ir, pero bueno, siempre le entró el remordimiento y púsose su cachucha y salió a caminar ahí con el pueblo, que no es tan pueblo porque es el Poder Judicial. Y bueno, nos demuestran que todo lo que tienen que decir y todo lo que tienen que, por actuar, lo hacen en una consigna porque ni siquiera saben a lo que se refiere. Y yo vuelvo y cierro con esto que he preguntado todas las veces que he tenido oportunidad de estar aquí, o con Celsin, o con Manu, y pregunto, si de verdad les afecta tanto que les quiten los fideicomisos, porque de ahí les pagan todo, entonces ¿por qué siguen pidiendo 84 mil millones de pesos de presupuesto? Esa es la pregunta que yo me hago, ahora sí que la pregunta de los 84 mil millones de pesos. Si les duele la quitada de los fideicomisos, entonces significa que el otro presupuesto, ¿para qué les iba a servir? No, y es que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Además los medios apoyando este tipo de manifestaciones cuando verdaderamente han apoyado a los trabajadores. De hecho, le pido al equipo que nos grabe, ¿cuándo apoyaron a los maestros? ¿Cuándo han apoyado a los campesinos? ¿Cuándo han de alguna otra forma tenido en los medios de comunicación o desde estas élites alguna causa justa? No, hoy apoyan, hacen marchas a favor del muy corrupto INE, hacen marchas a favor del muy corrupto Poder Judicial y se quieren salir con la suya, mi querido Manuel. ¿Qué opinas de esto? Sí, por ahí, por cierto, veíamos en redes sociales, por ejemplo, veíamos las marchas que ha habido en apoyo a Palestina, que hubo una en México muy nutrida, por cierto, el domingo, lo cual nos llena a muchos de esperanza, ¿no? Que México no se traga lo de los medios corporativos. Pero comparaban con unas marchas que hubo en Reino Unido a favor de Palestina, donde veías toda clase de personas, mujeres, niños, hombres, adultos mayores, personas palestinas, musulmanas, ateas, etcétera. O sea, es diversidad,
Y en la misma ciudad, en Londres, una marcha pro Israel y era pura gente blanca, ¿no? Y esa es la misma distinción que vimos en la marcha a favor de los privilegios de la Suprema Corte, y la marcha que hubo el mismo día, que a mí me pareció una provocación por parte de Claudio X González y sus secuaces, a favor de Palestina, ¿no? O sea, en la marcha a favor de los privilegios de la Suprema Corte, pues era pura gente blanqueada, desclasada, gente que obligaron a ir, gente que le mienten o no comprende o hay coerción. Por ahí tanto Meme Yamel, que por cierto él cumplió años, así que le mando una felicitación, y tanto Celsin Juárez, por su parte cada quien recibieron denuncias por parte de trabajadores pues de este poder que los habían coercionado u obligado a ir a defender a sus patrones. Por supuesto, lo que dice Laura es cierto. O sea, no es lo mismo ir tú a tu fonda o a tu comedor de 25, 40 varos, que por cierto, para las personas que no tienen la dicha de haber vivido y comido y conocido la Ciudad de México como nosotros, Toño, pues nos sorprende que existan estas opciones, ¿no? Que por 40, 50, 60 pesos ahora pone que ha subido un poco por la inflación y por la pandemia y las guerras en estos países. Pues acá en el norte no comes ni con tan poco ni tan bien, porque incluso si te dan agua fresca, te acabas el vaso y te sirven más, ¿no? O sea, es una hermosura cómo se puede comer en la Ciudad de México y en el sur del país por lo general. Y la gente comiendo bien, comiendo con su arroz, con su pollo, su carne, y estos señores literal pues parecen ministros en engorda, ¿no? Y vaya que lo dice una persona con sobrepeso como yo. Tienen una dieta o tienen un apartado de 1,000 pesos diarios por ministro para comer, y vaya que lo usan. Tenemos un ministro, mientras el ministro Silverio, la señora Piña, hacen su show cómico, mágico, musical, tenemos ministros que aquí tú y yo lo comentamos. Yo creo que nos gustan los coches clásicos, Toño, porque siempre mencionamos de este ministro que arregló ahí sus coches, ¿no? Que una colección que sería la envidia de Jay Leno, ¿no? El popular comediante gringo que tiene unos garages ahí llenos de coches o clásicos. De Jerry Seinfeld, que también Jerry Seinfeld. Claro, el mítico comediante de la serie Seinfeld, ¿no? Precisamente, que lleva su nombre, Jerry Seinfeld. Exactamente, Toño, o sea, realmente, pero fíjate con quiénes nos estamos comparando. O sea, los estamos comparando con Jay Leno, que es más rico que Dios. Se hizo millonario con el Tonight Show. Aquí los paisanos que lleven más de 10, 15 años viviendo en los Estados Unidos, les tocó ver a Jay Leno, les tocó seguramente ver Seinfeld, si tienen desde los 90 allá, era la serie más popular de los Estados Unidos. Y aquí es el equivalente, ¿no? O sea, los ministros se vuelven las estrellas de rock, las estrellas de cine, porque son ricos, pero no son ricos en el entretenimiento, oyendo y llenando un estadio, haciendo un stand-up. Son ricos robándole el dinero al pueblo. O sea, incluso aquí en el chat, que por esto les mandamos un saludo a moderadores y a la gente, dicen que sale una señora a decir, es que de los fideicomisos me completan mis 7,000 pesos quincenales. Señora, no, eso no es cierto, hay un presupuesto anual. Ya lo explicó Laura mejor que yo, pero yo les doy otro ejemplo. Una vez que me tocó ir a un municipio en Sonora a cubrir un evento, era el último día, o sea, era la transición de poderes, era el último día del presupuesto, y te lo juro, Toño, y eso lo hemos visto en todos lados en México, que a las 11 de la noche del último día de esa administración estaban tapando baches, porque se estaban gastando el presupuesto para justificarlo. Y estos señores no solo no lo gastan, sino que lo ahorran, según ellos. Pues, ¿cómo vas a ahorrar? No eres una empresa, no eres un banco. Y no solo lo ahorran, sino que lo invierten. Ah, caray. Se volvió toda una pequeña empresa. Y es que así fue en todo el daño que se le hizo al erario y toda esta clase que le llaman ahí tus paisanos y amigos, Toñito, ¿no? La Professional Managerial Class, ¿no? Esta clase de gerentillos como Norma Piña y estos señores que están en la industria y están en el gobierno y están en los think tanks, se adueñan del dinero
se aborazan y cuando llega un gobierno diferente, un pueblo diferente, se enojan, ¿no? Porque les quitamos, como se dice vulgarmente, la chichi, ¿no? O sea, hasta hace 5 años, no, 10 fue cuando empezaron con este robo. Hasta hace 5 años nadie les decía nada y ahora que se les va a quitar, porque se les va a quitar. No me queda ninguna duda que se les vamos a quitar de una manera u otra. Ahora sí patalean, chillan, lloran. Pero ¿sabes de qué no estamos hablando, Toño? Porque cuando lo dijo con sarcasmo el presidente, pues que se vayan a huelga, pues si no trabajan, pues que hagan algo esos días, ¿no? Ah, no, pues que ese fue González Alcántara Carrancá, y ya ves que como marchó ese día, ya, él representó a todos los machuchones del Poder Judicial. Sí, no, y fíjate cómo es como el flautista de Hamelin, AMLO. Todo el mundo se estaba literal pitorreando, oye, pues Norma Piña, Silverio, el ridículo ministro Swifty, que va y despilfarra en boletos de Taylor Swift de 50, 60 mil varos, hasta de los de enfrente, ¿no? Haciendo sus payasadas, pero no marchan. Ellos no marchan. Pero el presidente lo dijo en la mañanera y ahí sacaron a antiguos espíritus del mal ahí, como Mumras, agarró el poder y mínimo salió uno, ¿eh? Pero si el presidente no lo hubiera dicho, no hubieran salido. O sea, es el flautista de los fachos el presidente. Hace lo que les dice. Y ahora que mi hipótesis, ¿no? Ya ves que en la dialéctica hegeliana tienes que hacer tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces mi hipótesis es que no quería ir, Piña no quería ir, luego le han de haber dicho sus asesores como que ve, ok, sí voy, y hizo este anuncio ahí medio extraño que hubo el fin de semana, pero cuando se dieron cuenta, pues las personas que están detrás de este poder, de este partido en que se convirtió el Poder Judicial, que es pues Claudio X González y sus secuaces, financiados por Estados Unidos, no olvidemos, y dijeron, no, pues que esta señora Norma Piña está muy limitada, y tú te das cuenta, primero el profe Paco Cruz, que yo no me lo pierdo, ya es que el profe siempre dice que no se pierde cuando tú sales, Toñito, pero pues yo no me los pierdo a ustedes y al profe, que no está bien calificada la señora, ni calificada ni cualificada, para su puesto, llegó porque se lleva de piquete de ombligo con señor Osorio Chong, le decía primo, cuando todavía estaba Osorio en el PRI, no tuvo notas sobresalientes en los exámenes, porque estos señores dicen, ay, es que los chairos quieren meter a cualquier barrendero al Poder Judicial. Bueno, yo creo que un barrendero o quien sea le hace mejor papel que estos tipos, pero bueno, se supone que necesitas una cierta, no capacitación, pasar exámenes de conocimiento de las leyes, etc. Laura sabe más que yo de eso. Pero esta señora no tuvo buenas notas tampoco, entonces fue una decisión política meterla. ¿Por qué? Porque es una persona limitada, manipulable, y tú nomás escúchala hablar. No se hubiera podido saber defender en una comparecencia. Eso te lo garantizo. Es una persona muy limitada, es pues no tiene capacidad de palabra, no tiene carisma, no tiene nada. Lo único que tiene es que es un títere de Claudio X González y de los poderes que están detrás de Claudio X. Entonces, mejor cancelaron. Ya tuvieron un desastre que fue muy simbólico, o sea, en cuanto al storytelling o en cuanto a las narrativas, les ha haber caído en el hígado que se cayera de la silla Xóchitl, porque a pesar que es un accidente que a todos nos ha pasado, desde Gilbertón, bueno, yo creo que hasta a ti, Toño, a mí me ha pasado también, nos hemos caído de sillas, lo que tú digas, pero que la señora esté compitiendo por una silla y se caiga de una silla, porque así que no se va a sentar nunca en la silla, ¿no? O sea, ahí en ese caso el mensaje forma es fondo, ¿no? O sea, está condenada a no ganar, y más con los hartos porcentajes extra Claudia. Entonces, si ya tiene ese desastre que es Xóchitl, que para mí ya está casi borrada de los medios, si te das cuenta que no hablan de Xóchitl ya casi ninguna. No, sí, lo que te iba a decir que sí. De hecho, déjame, te voy a mostrar, ¿no? Hablando del Poder Judicial, le pido al equipo que nos grabe. Ahora tenemos una Xóchitl Gálvez dizque defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial, en realidad defendiendo los privilegios de los machuchones. De hecho, por ahí tenemos las declaraciones últimas que ha hecho don David. Esas sí, pónganos las últimas de las últimas. Primero tenemos una en la que supuestamente está defendiendo a los trabajadores. Miren nada más. Pero hasta este momento el gobierno no ha permitido una discusión amplia. Nuestros senadores están en la comisión presentando argumentos. Será un día largo para nosotros, pero estamos decididos a defender el día de hoy a los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a dar la pelea junto con ustedes
porque son sus derechos y los derechos de los trabajadores no se tocan. Ay, Xochitl sindicalista. Ay, haz de cuenta que estaba viendo ahí a César Chávez. No, claro que no. No, bueno. Nótese mi sarcasmo. Bueno, también tuvo unas de estas conferencias pedorras, flatulentas, pues, ¿no? Ahí en el Senado, junto con todos los panistas, diciendo que hoy están en riesgo no solamente los trabajadores del Poder Judicial, sino todos por la maldad de López Obrador. Mira nada más. No, es otro. Es otro que el que mandó doña Ceci a las, para ir más o menos en lo que vamos, lo mandó a las 12:15, don David, si tenga ese por ahí, para que lo podamos ir compartiendo, porque también le tenemos, y lo voy a analizar con la querida Laura, con el querido Manuel, cómo es que Xochitl pues, se contradice en sus cosas, ¿no? Hoy muy defensora de los trabajadores y etcétera, pero ayer, bueno, hace tiempo diciendo que la gente del sureste no le gusta trabajar 8 horas, en otros momentos oponiéndose a las pensiones de los trabajadores, oponiéndose a que tengan beneficios en el IMSS, y hoy sí muy defensora de los trabajadores, no mira nada más. Entonces, en ese sentido, lo que hoy está en riesgo no solo son los trabajadores del Poder Judicial, mañana van a ser los trabajadores de este Senado, otro día van a ser los trabajadores del IMSS, y mañana se van a querer apoderar de las afores donde están los ahorros de los mexicanos. Ya querían meterles impuestos en exceso a los ahorros de los mexicanos, lo bajaron, no es suficiente, vamos a seguir pidiendo que no se toquen los ahorros. Aquí mi querida Lili ha estado con ese tema. Entonces, su querida Lili, sí, claro. Oye, Toño se estaba quedando dormida, Beatriz, ¿no? Ahí a la izquierda. Se está quedando dormida. Y aparte de todo, mira, esto es ridículo, ¿no? O sea, ridículo. Pone ahí a Lili Telles como si fuera también la gran luchadora social. ¿De qué estamos hablando, no? Pero para nada. Me permito yo recordarle a Xochitl Gálvez, pues todas estas veces en las que ha incurrido en circunstancias muy, muy cuestionables, ¿no? Se lo voy cantando, David, poco a poco, pero por ejemplo, esta ocurrencia que tuvo hace algún tiempo de los 70,000 pesos de seguro, ¿se acuerdan, compañeros? Hace algún tiempo le cuestionaron que pues qué opinaba de los seguros de gastos médicos y etcétera, y al referirse sí a los trabajadores del Estado, diciendo que ella tiene un seguro de 130,000 pesos al mes, pues que deberían ver la forma de que también los trabajadores del Estado tengan un seguro de unos 70,000 pesos. ¿Se acuerda de esta declaración? A ver, don David, si la tiene por ahí. Yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130,000 pesos mensuales, que por cierto le he pagado siempre, estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300,000 empleados, pues a lo mejor podría costar 70,000 pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante pues que cada quien pague su seguro. Así sí, como yo pago mi gasto. Qué competitivo que paga un empleado 70,000 pesos al mes por su seguro. Todavía se atrevieron en los medios de comunicación corporativos y en las agencias verificadoras a decir, no, es que la están sacando de contexto. Nadie está sacando de contexto a Xochitl Gálvez. Aquí lo está diciendo claramente, cómo es que ella tiene un seguro de 130,000 pesos mensuales y que en cuanto sí a los trabajadores del Estado, pues tendrían que ver la forma de que tuviera que pagar el trabajador 70,000 pesos mensuales. Pero no fue la única declaración que ha hecho en contra de los trabajadores. Ya se nos olvidó cómo es que el mismo Vicente Fox se puso a chillotear en Latinus de que le habían quitado las pensiones y que estaba muy feliz de que Xochitl iba más bien a quitarle las pensiones a los adultos mayores para que ya se pusieran a trabajar los huevones. Esto fue lo que dijo Fox ahí con la personaje que él y Martita Sagún inventaron. Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Pues batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión,
la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Andan sobre 100,000 pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted. Pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024? Sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces AMLO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada, entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. ¿Sí se acuerda de eso, no? Bueno, luego dices Xóchitl que por qué no levanta del 15%, Toño. O sea, así es. Y miren, ahorita don David les va a preparar un video que llevamos recientemente y que así son de los medios de comunicación corporativos y en las redes, se han encargado de borrar. Por suerte, el queridísimo don David el Grande tiene su archivo de videos y de ahí lo estamos sacando y tenemos nuestro archivo en Sin Censura. Recientemente Xóchitl Gálvez se opuso a las 40 horas a la semana para los trabajadores. Que no se nos, bien congruente, ¿no? Bien congruente. Ahorita lo va a buscar don David, aquí se lo estoy pasando. Pero antes de eso, que no se nos olvide cuando nos ofendió a todos los mexicanos, al decir que la gente del sureste mexicano no le gusta trabajar 8 horas diarias. Ni eso, ¿no? Que tienen otro tipo de ideología en cuanto al trabajo, que no se nos olvide esta infamia que también dijo Xóchitl Gálvez en contra de los trabajadores. Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. Porque no es su cultura. Así se expresa Xóchitl Gálvez de los trabajadores. No sé si ya lo tenga por ahí, es que mire, desafortunadamente tiré al agua y le voy a pedir a don David que a partir de esto también lo mete en este video, lo pueda poner en su compilado de videos de las caídas de Xóchitl Gálvez, de las constantes e infames caídas de Xóchitl Gálvez, de cómo se contradice constantemente. Porque hace cuestión de un par de semanas fue que Xóchitl Gálvez salió a decir que pues ella no estaba de acuerdo con la jornada de 40 horas de trabajo por semana. O sea, ella quiere que los trabajadores mexicanos y las trabajadoras mexicanas se chuten también un fin de semana o vayas a saber que sean no semanas de lunes a viernes de 8 horas, sino más. Y ahora nos sale con esta infamia terrible, asquerosa, de que está defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial y que al defenderlos a ellos, también defiende a los trabajadores de México. ¿Cuándo Xóchitl Gálvez ha defendido a los trabajadores? No encuentro la otra declaración, pero en otra de estas aseguraba que pues ella no estaba de acuerdo con las pensiones, que ella su abuelo le había trabajado, que tenía que chingarle para trabajar, que no tenía que ser huevón y que los viejitos también tenían que trabajar. Estoy buscando esa, le digo, se han encargado en las redes sociales de evitar este tipo de declaraciones, están perdidas ya, pero gracias a muchos que tienen por ahí su archivo. Aquí están esas declaraciones infames de hace un par de semanas de Xóchitl Gálvez en las que se opone a las 40 horas diarias, semanales. Nosotros vamos a acompañar desde la Cámara de Diputados defendiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía, y desde ahí va a ser nuestra defensa, como legisladores, en la ley de ingresos y en la ley de ingresos con las diputadas que me acompañan. ¿Es electoral, senadora, este ataque del gobierno a la Corte? Por supuesto que es electoral. Por supuesto que es tratar de decirle a los mexicanos y fomentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que pues, de alguna manera estén pensando en hacer su partido como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ellos para su retiro. Yo prefiero que tengan una buena pensión.
Bueno, pues ahí están las declaraciones. También lo retomamos directamente desde nuestros videos que tenemos aquí guardados en Sin Censura, pero fíjese, ¿no? O sea, ahí está la incongruencia de esa Xóchitl Gálvez que hoy supuestamente defiende a los trabajadores del Poder Judicial. Mangos, ¿qué? Está defendiendo los privilegios de los machuchones y en ningún momento Xóchitl Gálvez nos defendería como trabajadores. Le pido al equipo que nos grabe para preguntarte a ti, Laura, ¿a poco si ves a Xóchitl como César Chávez, el sindicalista? ¿Ves ahí a Mahatma Xóchitl ahí defendiendo a los trabajadores? ¿O cómo la ves, querida Laura? Para verlo tendría que ponerme los mismos lentes marihuanolios del señor Vicente Fox, digo con todo respeto para los que le hacen a la mota, pero no, mira, a ver, la señora creo que no le atina ninguna ni por accidente. Ella seguramente estaba diciendo de los 130,000 pesos de seguro, han de haber sido anuales, porque hay que ver, si ustedes van y buscan cuánto gana un senador, siendo ella senadora, son 105,000 pesos mensuales. Entonces, si fuera nada más su puro ingreso del Senado, si gana 105,000, ¿cómo podría pagar ella 130,000 mensuales de seguro? O sea, ahí se nota que las matemáticas no son, como ella presume, la materia favorita de la señora X. Segunda, los trabajadores que más se esfuerzan son los trabajadores de la base, del Poder Judicial, de donde tú me digas. Pero ojo, a nadie de todo el Poder Judicial se le está bajando el sueldo, cuando además esto es un acto ilegal e inconstitucional y se refiere a los que ganan del mismo salario del presidente para arriba. Volvemos a lo mismo. Ahí, si ustedes van, compartí por ahí hace un momentito el link del Diario Oficial de la Federación, en donde se ponen los tabuladores de todas las escalinatas de gobierno dentro del Poder Judicial, desde la Suprema Corte, los ministros, secretarios, etcétera, 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 hasta el de base más bajita. A los que ganan de 90,000 pesos para abajo, 100,000 pesos para abajo, no se les iba a tocar en ningún momento el salario. Pero a los que están hasta arriba, los mismos ministros de la Corte, litigaron, se ampararon y se autoconcedieron amparos para que no se les disminuyera un peso, porque ellos no iban a hacer caso, como no lo han hecho en estos 5 años, de esta orden presidencial, esta reforma constitucional que dice que todos los servidores públicos que ganen más de el salario, o que tengan el mismo salario del presidente, se lo recortaran hasta llegar a ese mismo tope. Pero además, y quiero aquí ser bien clara, no es lo mismo los maestros luchando históricamente por conseguir un sueldo digno, que hoy tenemos pues un avance importante y aún así sigue siendo precario, 16,000 pesos al mes, que es lo mismo que gana un oficial del Poder Judicial de la Federación, que gana alrededor de 15, 16,000 pesos, cuando la responsabilidad de un maestro es preparar a el futuro abogado, al futuro contador, a la futura doctora. El trabajo del maestro, perdón que lo diga, pero es el trabajo más importante que tendría que estar protegiendo un gobierno, y durante años no nada más se les estigmatizó y se les ha precarizado, sino que además, pues con el señor Claudio X a la cabeza de este grupo facho, se les satanizó, se les culpó de la situación retrógrada en materia de educación de nuestros alumnos en México. Entonces, si eso quieren equipararlo, perdón, pero hay que decirlo con todas sus letras. El Poder Judicial, todos sus trabajadores, nunca, jamás se han debido enfrentar a un gobierno para conseguir derechos. Es como decir, los diputados se manifiestan porque quieren una mejora en sus condiciones. Perdón, pero hasta de las diputaciones locales son los trabajos soñados. La burocracia en México siempre ha tenido un buen trato desde los tiempos de la conformación de del primer Poder Judicial. Sus empleados siempre tuvieron un salario tasado y presupuestado. Nunca han tenido que padecer
como han padecido los maestros, los ferrocarrileros, los telefonistas, los de Luz y Fuerza, que fueron además pues olvidados, segregados por un decreto presidencial un domingo en un partido de fútbol. Es decir, no es lo mismo y de verdad no se puede comparar el derecho que las personas del Poder Judicial creen que están defendiendo, porque como lo dice Manu, Celsin lo presentó, Meme lo presentó y ahí están las denuncias y yo te lo puedo decir porque yo conozco así como dices tú, yo conozco a la bestia desde adentro. La gente del Poder Judicial no padece absolutamente ninguna precarización. Y quiero decirte, Toño, que con todo y que los empleados, digamos que de medio pelo para abajo, no ganan los millones que sí reciben los ministros y los grandes machuchones, el que trabaja en el Poder Judicial, perdón mi francés, pero hasta el más jodido tiene un montón de privilegios que ya quisiera un maestro de una escuela pública tener asegurado. Tienen 3 periodos vacacionales al año, porque tienen Semana Santa, tienen en julio y tienen en diciembre. Tienen aguinaldos, tienen el ISSSTE para ellos y sus familias, que esa es una prerrogativa que, híjoles, les salva la vida a un montón de gente. Tienen estímulos por llegar temprano, tienen, híjoles, lo que tú quieras, tienen préstamos, tienen un montón de cosas que un trabajador normal, común y corriente no tiene. Y tienen su pachochita segura cada quincena. Entonces, no es lo mismo ir a luchar por unos derechos laborales que creen, porque así les dijeron, que se les van a perder, cuando no es cierto. Y vuelvo a decir, los derechos laborales están contemplados en el ejercicio fiscal de los ahora 84,000 millones de pesos que pidieron en presupuesto. No están garantizados en los fideicomisos. Qué pena da, qué vergüenza da que del gremio que supuestamente es lo más machuchón de lo machuchón, que es la gente que trabaja en el Poder Judicial de la Federación, que debieran tener más conocimiento en derecho, pues nos estamos dando cuenta cómo saben del uso de su materia en lo que a ellos les toca hacer, a la macheteada del trabajo, no sé, a las transcripciones, a el estudio de los expedientes y que dictaminan en función a lo que les dice el titular de su órgano jurisdiccional, pero que no saben ni de historia, ni de derecho, ni siquiera conocen qué rayos son los fideicomisos, para qué les sirven y por qué se van a extinguir. Eso es una vergüenza, Toño. Entonces, lo que más da coraje es que quieran ahora estos personajes como la señora X o toda la élite del PRIANREDE que estaba ahí dando una conferencia de prensa, querernos venir a dar, cuerda con la idea de que el presidente, además de ser autoritario y dictador, a mí me gustaría que fuera dictador media hora al día, todos los días tendremos un país de ensueño, pero bueno. Y además, decirle a la gente que esto es una venganza del presidente, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Poder Judicial se hace víctima cuando se requiere, pero por otro lado, es el poder que rompe el equilibrio verdaderamente entre los 3 poderes de la Unión y se mete de lleno a descalificar las ordenanzas o los decretos o lo que haya dictaminado el presidente, así como lo hace justo con el poder el poder legislativo, al tumbarle todos los acuerdos de reformas constitucionales, reformas legales, dictámenes. Eso sí lo hace el Poder Judicial con muchísima confianza y con mucha holgura. No se da cuenta de que al romper verdaderamente el equilibrio entre los 3 poderes, le da el poder, bueno, sí se dan cuenta, más bien se hacen tarugos, le dan el poder a las élites para seguir utilizando al Poder Judicial como el trampolín para que ellos sigan ganando lo que ganan. Y mira, por ejemplo, hay un rubro que dice estímulos para los jueces. Estos estímulos, pues obviamente son también en función a la productividad. Hay un organismo dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el CICE, que pertenece al Consejo de la Judicatura, que es
el organismo que se dedica a subir todos los días la lista de los asuntos que se van recibiendo y si se sobreseen, si se tramitan, si se mandan alguna corrección, si lo que sea, lo que le pase a los expedientes es muy eficiente y todos los abogados podemos utilizarlo y todo muy bonito, pero obviamente estas contabilidades también, si alguien tiene rezago, pues ya le ponen un tachecito, pero si alguien saca, no sé, sentencias, resoluciones como si sacara galletitas del horno, pues tienen bonos de productividad. Uno de estos jueces podemos perfectamente presumir que es el juez Gómez Fierro, que como si hubieran sido tortillas, sacó y sacó y sacó y sacó resoluciones en contra del Tren Maya, de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y que es uno de los consentidos del Poder Judicial. Y luego hay una partecita en donde la señora Xóchitl, no sé si me dio risa, lástima o tristeza o enojo o todo junto, en donde dice, yo quiero un poder judicial bien pagado. Primero, no le paga el Ejecutivo, le pagamos nosotros, el pueblo que trabajamos y que construimos el erario. Y segundo, dice que ella quiere unos jueces bien pagados para que sean honestos. No hay poder judicial mejor pagado que el mexicano. Y si no, por ahí decían también que es que lo que pasa es que pobrecitos trabajan mucho. A ver, con el dineral que les dan y que no ejercen y que tienen fideicomisos, que sea el momento porque ellos hacen unas cuentas, ¿saben cuántos jueces hay en no sé qué otros lugares del mundo? En México, un juez se hace cargo de, no sé qué cifras dieron, pero así como 8,000 millones de personas. No hay más jueces porque el Poder Judicial no abre más juzgados. Esta supuesta productividad que la señora Xóchitl dice que el Poder Judicial demuestra tener, no lo tiene o no mejora porque no hay más juzgados de distrito, porque no hay más tribunales colegiados y no porque no haya personal para ocuparlo, sino porque no les da la gana dividir lo que tienen entre más bocas. Decía mi mamá que entre menos burros, más solotes, pues así les da más chance de, con ese dinero, hacer como que pues trabajan lo que pueden trabajar, pero no dan más, porque entonces se les acaba la cobija. Entonces, entendemos perfectamente bien por qué la señora Piña, Lainez Potisek, ¿cómo le dice? Manu, bueno, le dice un nombre. Le dice el Silverio porque el Silverio, que con mucho cuidado con las imágenes. Sí, no las pongan, pero sí. Imagen, no, así hay que ponerla hay un artista que se llama Silverio. Que sale en una tanga roja horrenda. Y se la quita en sus conciertos. Yo tuve, mira, la oportunidad, aquí esto como un comentario adyacente, en alguna vez ir a un bar en el que estaba el solito ahí, pero ya loqueando, y éramos nada más unos 5 personas, estábamos a bar, pero estaba ahí ya todavía con sus mezclas, bueno, ahí el ministro Lainez Potisek. Entonces, pero de verdad, el que salgan ellos en una arenga en su propia arena, ahí en la corte, pero a los que saquen a marchar sean a las personas del Poder Judicial y que salgan y digan, yo defiendo al Poder Judicial porque es el que te da justicia. No nos da justicia. Yo vuelvo a decir aquí, reto, que alguien del público diga, a mí me tocó enfrentarme a un machuchón, ya sea en materia laboral o en un despojo o no sé, en materia penal, lo que ustedes quieran, y que hayan tenido la oportunidad de recibir en sus manos la justicia, la protección y justicia del Poder Judicial de la Federación sin necesidad de tener un abogado. Porque la idea es esa, a ver, ellos tienen un departamento de defensoría pública. En teoría debiera servir para que la persona más humilde, la que no tiene dinero, que necesita que el Poder Judicial le otorgue la protección porque hay un malvado, ya sea del gobierno o ya sea un patrón abusivo que está pasándose de lanza, va y pide y le dice al defensor público, porque hay así defensoría pública de oficio, oiga, señor licenciado o señora licenciada, defiéndame de este hijo de la mañana. Sí, ¿cómo no? Aquí está y en 3 días aquí está tu suspensión y el Poder Judicial te protege. No existe. De verdad, si no tienes un abogado al que le pagues bien, porque ese abogado tiene agarraderas dentro del Poder Judicial de los estados o el de la federación, o es amigo del fiscal, o es amigo del procurador, o es amigo de... Si no tienen agarraderas, amiguitos, los abogados no sirven de nada y suena horrible. Soy abogada, pero lo sé
porque un abogado que prospera es un abogado que tiene un despacho súper chingón, con muchísimo dinero, porque tiene esos amigos. Si a Juan Collado lo hubieran tratado con el abogado de oficio, Juan Collado no estaría hoy esperando que le concedieran la libertad para irse a gozar a su casita con un brazalete electrónico que lo mantenga cercado en 4 paredes para seguir su defensa en la comodidad y la seguridad de su hogar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta por qué la justicia es dispareja porque tenemos jueces a los que les da el mismo Poder Judicial un arropamiento brutal y le dice, por aquí vas bien, papi, síguele dando aquí al presidente, síguete oponiendo. En serio, a ver, amigos, Toño, Manu, ¿qué es más, si pusiéramos en una balanza, qué es más el derecho de una empresa como Calica, por ejemplo, que siguió devastando la playa a pesar de que habían suspensiones y les valió la suspensión porque es extranjera, o el derecho al medio ambiente sano de las niñas, niños, adolescentes y personas que viven en la Riviera Maya? Una persona moral contra miles de personas que viven. Por supuesto que uno piensa y dice, no, pues el derecho a la salud. Pues no, señores, porque según el Poder Judicial, ¿verdad?, pues siempre pesa más el derecho de un empresario. Lo vimos con Iberdrola, lo vimos con lo que ustedes quieran. Decía Iberdrola, es que yo estoy produciendo luz barata, porque es eólica, porque el viento y el sol son elementos que no se acaban y que nos regala la naturaleza. Pues sí, pero con tus hélices enormes estás cambiando el rumbo migratorio de las aves y los insectos polinizadores, no permites que los campesinos dueños de esos predios a los que prácticamente los echaron a patadas, ni siquiera pasten ahí sus vacas o sus chivos. Entonces, ¿por qué va a ser más el derecho de una empresa que además, pues ya vimos que le vendía la luz más cara a CFE y que además no servía de mucho porque desplazó la luz que se produce a través de las hidroeléctricas, etcétera, y que aquí podría darnos muchísima luz el doctor Ángel Valderas, pero ¿cómo sí hay que proteger el derecho de un empresario o de una empresa española y que nos valga un pepino el derecho de millones de personas que dependen del campo y de las vacas y de los chivos que alimentan a la comunidad? Entonces, para eso sirve en la ensoñación el Poder Judicial, para decir que de dos entes que están en conflicto en cuestión de derechos, ¿cuál es en el que debe de imperar la justicia? ¿A quién se la va a otorgar y por qué? Y el pretexto, por ejemplo, del juez Gómez Fierro es porque no se permiten monopolios, porque la competitividad, porque el medio ambiente, y le dieron la vuelta a las comunidades a las que las despojaron de absolutamente todo. Entonces, perdón, y con esto cierro, qué lástima que crean que los derechos laborales son iguales dentro del Poder Judicial que a unos maestros o a unos ferrocarrileros o trabajadores de donde ustedes se les ocurra, a los que por sexenios enteros se los comieron los sindicatos, el gobierno, estuvieron precarizados. Nada menos los maestros de la UNAM, a los que hemos tenido oportunidad de platicar en muchas ocasiones. Nada más la querida maestra Angélica, a la que le pagaron un cheque de 2 pesos como la mayor pues ahorro que se le hace o que se le da en recompensa a las personas, que es el aguinaldo, en 2021, 2 pesos de cheque, mientras que hay élites doradas a los que les pagan, no sé, 170, 240 mil pesos, solo por respirar y decir que pertenecen a la UNAM. Esas son las distancias que nosotros tenemos que entender. No se vale que transformen el discurso, que engañen a los trabajadores y que los saquen a marchar, y que para colmo de males pues se haya demostrado que hay coerción, que hay una obligación, y si no, te corro, y si no, pues ya no vas a pertenecer a la linda familia del poder perjudicial, y pues que traten de amagar con esto. Pero de verdad, y regresando al origen, qué bueno que no fue Norma Piña, porque pues sí, como dice Manuel, las limitaciones pueden tener mucha técnica supuestamente a la hora de
tratar de interpretar la ley, pero de ahí a defender verdaderamente pues una idea está difícil, porque su única defensa es lo merezco. El Poder Judicial merece esos sueldos y salarios, más allá de que no den resultados. Y también, como decía el presidente en tono de burla, si están de huelga o de vacaciones, tampoco es que hagan la gran diferencia. O sea, tristemente, ellos son la piedra en el zapato por la que esta cuarta transformación no ha avanzado verdaderamente. Es la pata gangrenada, encadenada, con grillete del elefante reumático que trata de moverse, pero no lo deja precisamente este Poder Judicial. Así es, y le pido al equipo que nos grabe. ¿Tú qué opinas, querido Manuel? ¿Cuál es tu opinión al respecto ya para cerrar? Sí, realmente, por ejemplo, lo que dice Laura, ¿no? ¿Qué va a cambiar, por ejemplo, para Israel Vallarta con que estén de huelga estos señores? Nada, o sea, nada. Bueno, son temas diferentes, pero para que se den una idea, es probable que salga antes Mario Aburto que Israel Vallarta. O sea, imagínate, o sea, es una locura. Piña es Peña, nos recuerdan aquí en el chat, es cierto, fue impuesta durante ese sexenio, representa pues estos intereses, esta pata gangrenada o este poder enfermo, para usar términos históricos, ¿no? Este poder enfermo que está hecho para eso, ¿eh? Si tú tomas las referentes históricos de los poderes judiciales, y aquí no me quiero meter en el tema que conoce más Laura, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es inspirado bastante nuestro poder judicial en el suyo, ¿para qué están estas tres ramas? De ellos dicen que son para sus chequeos y balances, ¿no? Para su equilibrio de poderes, para traducirlo mejor. Pero la realidad es que el sistema estadounidense fue creado por unos señores de élite, ricos esclavistas británicos. Entonces ellos decían, si llega un populista que esté del lado del pueblo, desde entonces tenían ese discursito nefasto. Y la raspa, el lumpen gana las urnas y que llega un presidente que representa al pueblo, pues tenemos al Poder Judicial. Y el Poder Judicial le va a echar para atrás todo porque ese también nos pertenece. Entonces, eso es Norma Piña, ¿no? Es la muestra más fehaciente y más decadente de la verdadera razón de existir del Poder Judicial, ¿no? En lo que se llama Occidente. Yo lo he dicho, no hay nada escrito en letras de oro de que se necesite tener un gobierno así con un Poder Judicial. No hay nada. O cambiamos la ley para elegirlo, nosotros, elegir ministros que representan nuestros valores y nuestras ganas de cambiar este país, o el poder dimana del pueblo y el Poder Judicial, aunque les duela, aunque les cueste. Todo esto que nos está contando Laura es muy, muy buena carnita de los privilegios que tienen estos señores, ¿no? Y como él dice, hasta la persona más modesta que gana 14, 15 mil pesos, pero pues tienen acceso a prestaciones, cajas de ahorro, tienen otras cosas. Ahora yo les digo, si les gusta tanto tener prestaciones y dinero, ahí está la iniciativa privada que tanto defienden. Pero ¿por qué no entrarán ahí? Pues ¿por qué no entran? Porque primero no sirven para nada. A Norma Piña en una corporación, dígase Tesla, Apple, no pasa ni el primer filtro Norma Piña. Ni siquiera le respondería el headhunter. O sea, no está capacitada ella. Sin las influencias que utilizan estos seres, esta señora no está capacitada. Y otros payasos como Lainez, Silverio, tampoco. Son personas limitadas que están ahí para cumplir. Ahí está, mira. ¿Cómo es esa foto que te conseguí, Toño? Muy buena, ¿no? Igualito. Esta vez sí se parecen, ¿eh? Se me hace que han de ser. No, su papá, sí. O se pone peluca y se va ya al Centro Cultural España y esos lugares donde se presenta Silverio. Yo les recomendaría que hagan esta prueba de Ancestry.com. No es comercial, ¿eh? No. Pero, ya ven que esta nueva empresa que hace las pruebas de ADN y etcétera, de pronto te dice, oye, tienes un hermano en tal lado, y tu papá o tu mamá tienen... Así ha de ser con estos dos cuates, ¿no? Sí, a lo mejor. Ancestry, ¿no? Sí, seguramente abajo de la toga trae la tanga roja, ¿no?
su majestad judicial, Lainez. Sí, y sí son majestades, ¿eh? Sí son majestades, o sea, sí viven como reyes, viven son la nobleza neoliberal. Vemos cómo, por ejemplo, México está este año, fíjate cómo les da, y por eso les duele a estos señores privilegiados. México este año está creciendo un 3.55% respecto al año anterior. Ya son cifras INEGI, Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es que el presidente esté haciendo cuentas alegres. Ahí son organismos que no tienen que ver con el gobierno, o autónomos o extranjeros. Y vemos que Alemania va a tener contracción. Vemos que Estados Unidos va a crecer 2%, México está creciendo más. Entonces, imagínate lo que estaríamos haciendo sin este poder judicial en contra. O sea, como dice Laura, esas piedritas en el zapato, esa apéndice gangrenada que hay que cortar porque está podrida, está corrupta. O sea, así como a Norma Piña, la sabiduría popular le dice la piña fermentada, que bueno, la piña fermentada mínimo haces un tepache, ¿no? Con Norma Piña no haces nada. Es que piña no está para hacer cosas, piña está para destruir cosas. O sea, este ente limitado que parece mezcla entre risco y marketing, o sea, es un tapón ahí, así como hay un tapón en la fiscalía con Hertz, que todavía está vivo Hertz. O sea, es que, en serio, tengo 9 meses que no recuerdo haber visto a Hertz desde hace 9 meses, o que se hable de él. Y hay varios tapones, uno es el Poder Judicial, uno fue el INE, partido INE, hasta que se fue Lorenzo, y todavía tiene sus cositas, pero ya no tienen ese protagonismo que tenían estos par de payasos, Ciro y el racista Lorenzo, el principito italiano, fascista, que dicen que hay que respetar porque es hijo de, bueno, que si el padre crió a este hijo con esos valores, pues qué tanto, ¿no? Qué tan respetable puede ser, pero bueno. Sí, realmente son personajes que ya unos ya caducaron y otros pues todavía van a hacer daño el menos de un año que queda, pero hay que poner unas pilas. Tú lo has señalado, Toño, y hay que ponernos las pilas para ver cuál es el plan para distribuir los votos entre los 3 partidos, con mucho dolor para varios de nosotros, con todo el dolor de nuestro corazón. Alguien tendrá que votar por el verde también, para tener la mayoría calificada, porque si no ahora sí que se nos va el tren, de echar a este poder judicial, y como se hace en otros países, como se hace en Europa, que tanto les gusta, ¿no? A los racistas y clasistas de México, que son minoría, pero cómo tienen influencia todavía. Y como se hace aquí en nuestra América Latina, en Bolivia, se tienen que elegir a los ministros, tienen que elegir a las personas del INE. ¿Por qué? Porque arrasamos en las urnas, arrasamos en la opinión pública, en el respaldo a este gobierno, y no tenemos por qué aguantar a estos señores reaccionarios. No representan nuestros valores, no representan los valores de México. No representan los valores, no estamos polarizados, no estamos 50-50 como si están en Argentina, como si están en Estados Unidos, como si están en España. Aquí aplastantemente la gente quiere un cambio, por eso el presidente aplastó al Pollo y a Pepe Mid, por eso Claudia va entre 65-70%, que yo creo, y grábeme don David, porque yo creo que como van las cosas, le va a ganar Sammy a Xochitl. O sea, luego no nos extrañe que... Sí. Luego no nos extrañe que Claudia saque 70, Sammy 20 y Xochitl 10. No nos extrañe. Es que en serio, el derrumbe de la candidatura de Xochitl ya es inocultable. Por ahí vi un artículo muy chillón en El País, que no se explican qué está pasando, pero pues a la vez ellos mismos se creen sus mentiras. Sí, esta caída es simbólica, es muy simbólica. Bueno, vemos que Zambrano, o sea, échale más ganas, Zambrano, pues ahí se te va tu última bolsa de purina de tu vida. Si no va a desaparecer el PRD, si esta señora no... Sí. No, sí va a desaparecer. ¿Qué van a hacer, Toño? ¿Los Zambrano, los Belaunzarán, qué van a hacer? No, pues nada, de Belaunzarán específicamente, el Patitas de Molcajete
es un personaje que yo no sé qué hace además de la política, que vive de la política, que se me hace que no sabe ni cambiar una llanta el cuate, ¿no? O sea, que cuando se le acaba el agua, se le acaba el agua, así. Sí, Se le y acaba la el gente agua. lo repudia. Por ahí está ese video donde la gente del PRD lo abuchaba y lo corría. La gente de su propio partido. Cuando hubo dinero, cuando el presidente volvió al PRD, la primera fuerza política de México en 2006, y podemos argumentar que en 2012, pero bueno, ponle que quedó en segundo, por así decirlo. Y el Patitas de Molcajete, que vivía como rey. De hecho, a mí me han comentado que era el que traía esos dineros que se repartían en los estados legales, de los presupuestos. Y pues ese dinero ya no tiene acceso el Patitas, porque pues ya el PRD es una sombra de lo que fue. O sea, ¿tú crees que no extraña eso el Patitas y Chucho 1, Chucho 2? El otro, vendedor de aguamiel, Toronjo, Acosta Toronjo, ¿cómo? Naranjo, perdón. Sí, son personajes muy grises, y muy nefastos, muy reaccionarios, y pues odian al presidente porque el presidente se salió, los dejó con su cascajo, levantó un partido en 4 años, algo nunca visto en la historia, un partido en 4 años, llega a la presidencia y pues los dejó en la ruina. O sea, si estos señores no fueran tan cretinos y tan ambiciosos, igual que el poder, es que volvemos, son parte de lo mismo, el Poder Judicial, las ONGs, los fideicomisos, los Claudio X, son parte de una estructura que ya no se está muriendo, ya apesta a muerto. Y pues realmente hasta ahí van a llegar. Yo creo que hay una posibilidad muy grande, muy grande, de que los echemos a la basura de la historia con el plan C y con la mayoría calificada, el siguiente sexenio, y aguas, porque con esa mayoría ya se puede hacer una constituyente, Toño. Aguas. Sí, no. Hay que estar pendientes de lo que podamos hacer al respecto también como nosotros. Hay muchos comentarios del público, nos mandan muchas voces del pueblo diciéndonos, es que queremos actuar ya, no podemos esperar hasta el plan C. Yo diría que sí, un poco de paciencia, paciencia, querido público consentidor. A todas las capillitas les llega su fiestecita. Y la fiestecita está por llegar al Poder Judicial, nada más que aguanten a la fiesta patronal y bueno, pues queridos compañeros, nada más que agradecerles muy interesante análisis que tenemos con ustedes. Me da mucho gusto compartir con los dos. Se da para que platiquemos de cosas muy interesantes. Me parece que si los tres estuviéramos en un bar, bueno, pues ya iríamos en el quinto mezcal, en definitiva. Pero y así será algún día de estos, espero. Así será algún día de estos. Ya andaríamos bien silverios, ¿no? Bien silverios. Ay, no. Yo no uso tanga. Tanga roja. Tanga roja. Manuel, tú estás con la palabra. Compártenos también tus redes sociales para que la gente sepa. No, pues muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, X o X, en @Manuel_Ibarra. Y pues aquí en los diversos espacios como Sin Censura, con nuestra amiga Celsin Juárez, donde también sale la hora México a las 2. Por cierto, hoy vamos a estar ahí por si al rato nos quieren ver a las 2 de la tarde. Y pues también con el buen Marcelino Desde el Norte, nos pueden checar ahí un par de veces a la semana. Y pues muchas gracias, Toño. Aquí andamos, gracias. Un placer y un honor haber estado con Laura. Y pues nos iremos ahorita a ver, a escuchar unos buenos tracks de Silverio. Yo no sabía que eras tan fan, No, lo conozco, te digo. Fíjate, cuando fue Chicago, Vicente es el fan de Silverio. Ves que Chicago tiene muchas tocadas. ¿Cómo se llama, don David, esta tocada que es de este concierto de tonos latinos? Se me fue ahorita. Doña Ceci sabe, porque una de esas se fueron don David, doña Ceci y Vicente a esta tocada y estaba ahí Silverio. Creo que les cayó la tanga a ellos tres, ¿no? Entonces. No mientas, Toño. No se haga, no me invitaron ese día, o algo tenía yo que hacer, no pude, pero querida Laura, también por favor compártenos tus redes sociales. Pues yo soy muy, como dice mi presi, muy fresa. A mí no me gusta el mezcal ni el tequila, esas cosas malas no me gustan mucho, pero bueno, los acompaño ahí con agüita mineral y a lo mejor un whisky, pero nada más. Yo estoy en el ex Twitter como @CeballosLaura, en el Facebook como Laura Ceballos_foro virtual,
Y bueno, estas semanas, acuérdense que estoy ahora sí que dobleteando porque soy parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, aquí en Morelos. Comparto pues esta responsabilidad enorme con mis queridos Maffer, Garrido, Morgan, Jacobson y toda la Secretaría de Formación de aquí de Morelos. Mañana, por cierto, viene nuestro querido jefe, el Monero Fisgón, viene aquí a Morelos, viene a Cuernavaca a una ponencia en uno de los auditorios de la Universidad del Estado, de aquí de la UAM, y pues vamos a hablar del neoliberalismo. Y entonces he estado fuera ahorita de mis programas habituales allí en Foro Virtual, pero bueno, pues creo mucho que la parte de la formación política es lo que necesitamos, y si no lo puedo hacer a través de un programa, bueno, pues lo hago en vivo. Estamos aquí en Cuernavaca haciendo nuestro trabajo en el Instituto de Formación Política, pero bueno, pues también estoy aquí en Sin Censura, me invita también mi querida Cels, como decía Manuel, a veces me invita Manu Pedrero, pero bueno, la cosa es no desconectarnos. Ahí en el Facebook y en el Twitter, por lo general estoy pues poniendo algunas cositas, y pues en cuanto esté yo otra vez de regreso, ahora sí que en los programas, también se los haré, pues se los haré saber, Toño, porque bueno, pues por un lado o por otro, pero ahí estamos haciendo la lucha de la politización, de la difusión de ideas, y pues ahorita estamos justamente construyendo esta parte importante porque vienen las votaciones y como decíamos, el plan C es importante. Espero que podamos hacer de repente ya un poquito más cercanos a la parte electoral, pues un programa grande, largo, en donde digamos el por qué es necesario sí votar, aunque digan, no, es que odia a los del verde. Los necesitamos, amigos, como las agallas a los peces, es decir, si no los tenemos, no alcanzamos la mayoría. Déjense de ser melindrosos. Tenemos que votar por el PT, por el Verde y por Morena. Así les digan o digan que odian al Güero Velasco. Por favor, amigos, hay que hacer un programa de esto, pero no empiecen de melindrosos a decir, yo por el Verde ni muerta, ¿no? Es que sí, porque si no, no alcanzamos la mayoría que necesitamos precisamente para construir pues estas diferencias en la ley, el denominado ahora paquete plan C, porque son muchas las reformas que necesitamos, y ya estamos viendo que si no estamos pues literalmente con la mayoría abrumadora, no nos alcanza para nada. Así que bueno, pues aquí estamos, y Toño, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a Manu y a toda la gente que nos acompaña, a Ceci, a don David y a toda la gente del chat. Un abracito. Un abrazo para los dos. Toño. ¿Qué pasó? Dice en el chat que le invitan un pulque a la licenciada, que se anime. Que se anime, un curado de mazapán, que no se ofreza. Es que lo que pasa es que me pega rápido a mí, sí pero pega. Un vinito a lo mejor, mira, por ejemplo, dice mi esposo que el vinito espumoso, el lambrusco no es vino. A mí ese me gusta. Está bueno. Entonces, un vino que no es vino, un vinito, o si acaso un wiki, pues a lo mejor de pronto. De gustibus non disputandum est, me enseñaban por ahí hace algún tiempo. En vino veritas, Toño, en vino veritas. Y en vino veritas también, ¿no? Eso. Bonum vinum letificat cor hominem. El buen vino enaltece el corazón de los hombres. Exacto, por eso las mujeres no tienen que tomar. Pues que dice hominem, si hubiera dicho... ¿Cómo se dice humanidad? Pues se me fue ahorita. Yo fíjense que en algún momento se llega. Humanitas, sí, no, pero así dice la locución. A mí no me digan cosas. Pero, bueno. Pero le podemos, en vez de homu, le puedes poner humanitas, para que ya no nos sintamos excluidas. Bonum vinum letificat cor humanitas. Y bueno, pues ahí están, queridos compañeros. Me encanta incluso tener este tipo de conversaciones con nuestros compañeros aquí en Sin Censura. Ahí lo tiene usted, a la queridísima Laura Ceballos Alcázar, especialista en Derecho Electoral, y al queridísimo maestro en comunicación, periodista independiente, por supuesto, martillo de los fachos, el querido Manuel Ibarra, aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido